Muy buenas tardes a todos. A continuación les vamos a presentar el póster con referencia a los éxitos y desafíos en las pruebas no destructivas de estructuras compuestas de aeronaves. El equipo está conformado por un servidor, Edgar Ignacio León Villanueva, Juan Martín Macías Pineda, Javier Andrés Arellano Alonso y Omar Hernández Barrera. Bueno, básicamente los temas que vamos a tratar en este póster hacen referencia a las técnicas no destructivas de materiales compuestos. Como ustedes sabrán, a menudo estas geometrías son muy complejas, son muy difíciles de analizar, sobre todo por esa estructura de capas que presentan la mayoría de ellas. Entonces, para no elevar costos, las técnicas no destructivas o las pruebas no destructivas de estos elementos, pues son casi que el pan de cada día de todos los que desarrollan estas metodologías en la industria aeroespacial. A continuación, yo les comentaré un poco sobre cuáles son los tipos de defectos que se suelen encontrar en los materiales compuestos. Estos defectos se originan debido a que por lo general estos materiales tienen un componente cerámico en forma de fibras que pueden ser de vidrio, carbono y otros materiales, además de un componente polimérico que suelen ser las resinas que conforman la matriz que mantiene unidas las fibras de cerámico. Estos defectos suelen presentarse en 6 tipos principales, que son vacíos y poros, delaminaciones, fracturas y desuniones de fibras, fibras desalineadas y agrietamiento de matrices. Además, puesto que estos materiales compuestos pueden fallar de múltiples maneras, dependiendo de cuál sea su componente afectado, y tomando en consideración que algunos de estos defectos pueden producir reacciones en cadena, es necesario identificarlos a tiempo para prevenir accidentes y garantizar la integridad de las piezas. Con este fin en mente, se han desarrollado e implementado las técnicas no destructivas que veremos a continuación, además de otras que hemos mencionado en nuestra investigación completa. Eh, Bueno, la inspección ultrasónica es una inspección que a lo mejor hemos escuchado en otras áreas que no es precisamente la aeroespacial, como la médica, en la que conocemos las pruebas de ultrasonido, ¿no? Como tal, la metodología no es exactamente igual, pero sí radica en lo mismo de que tenemos que tener un buen monitor o una buena pantalla para poder visualizar los defectos y las discontinuidades del material. Este dispositivo que nos convierte estas discontinuidades del material a algo que podamos visualizar en una pantalla se conoce como UTC Scan y básicamente nos ayuda a delimitar si se tratan de porosidades, de desuniones o de laminaciones de las fibras, ¿no? Entonces lo que eh, caracteriza este método es que tiene que estar en contacto todo el tiempo el escáner con la pieza. Y bueno, esto puede ser una ventaja o desventaja dependiendo de cómo lo veas. Sin embargo, personalmente considero que es una desventaja porque como tal no vas a poder cubrir una gran área del material en un tiempo reducido, ¿no? Tienes que estar analizando cada sección de este material con la parte que está en contacto del escáner, entonces pues no puedes visualizar todos los defectos de un solo jalón, como quien dice. Por otro lado, necesitas cierto expertise, ¿no? Un doctor no te dice que tienes cálculos renales nomás porque sí, no tiene ya su conocimiento y de la misma manera en los materiales, pues si tú no comprendes los que estás viendo en pantalla, no vas a saber si se trata de una discontinuidad, de una desorientación de la fibra o de qué tipo de defecto estás hablando. Básicamente en esto se resume la inspección ultrasónica. Adelante con el siguiente método, compañero. Comenzando por la inspección por emisión acústica. Este tipo de ensayo está basado en la captación de las ondas acústicas que producen los microfenómenos dinámicos provocados por los defectos de los materiales. Por ejemplo, es capaz de detectar fisuras, efectos de la corrosión, incluyendo fisuras producidas por la misma corrosión o fluencia localizadas, dislocaciones cristalinas, fragilización por disolución de gases, marcas o estrías, problemas de laminación, entre otros, sin necesidad de desarmar, limpiar o introducir algún elemento dentro del sistema analizado. Para su funcionamiento, esta tecnología utiliza sensores capaces de detectar las señales de alta frecuencia que son emitidas por el deterioro en una estructura bajo esfuerzo,
que pueden ser el resultado de una concentración excesiva de esfuerzos, un crecimiento de grietas o fisuras, corrosión o descohesión. Generalmente, los ensayos de emisión acústica se realizan mediante un aumento controlado del esfuerzo o durante cambios de igual manera controlados de la temperatura, esto cuando los esfuerzos térmicos son significativos. Ahora, ¿de qué manera se lleva a cabo este ensayo? Cuando un material, ya sea una estructura, un componente o una probeta, está sometido a un estímulo que puede ser de diversa naturaleza, mecánica, electromagnética, térmica, química, entre otras, se induce un estado tensional en el material que puede modificar localmente su estructura interna. Estos cambios o discontinuidades crecientes se denominan fuentes de emisión acústica y el mecanismo que las genera recibe el nombre de evento. Después de que ocurra un evento de emisión acústica, una parte de la energía elástica almacenada en el campo tensional se libera en forma de ondas de emisión acústica. Estas se propagan desde la fuente en todas las direcciones, aunque con una fuerte directividad en muchos casos. Al alcanzar la superficie del material, las ondas inducen pequeños desplazamientos en la superficie que pueden captarse con un transductor adecuado. Los sensores tienen la función de convertir estos desplazamientos en señales eléctricas. Después, la señal acondicionada se envía al equipo de emisión acústica que permite el filtrado, grabado, análisis y visualización de las señales de emisión acústica para una posterior interpretación de los resultados del ensayo. A diferencia de otros ensayos, la inspección por emisión acústica monitorea integralmente y de una vez todo el elemento o el equipo a analizar, además de lo adherido a él. Esto es decir, que no es necesario afectar la producción de dicho elemento, y por ello no se produce un lucro cesante, es decir, que no existe una pérdida de ganancia como consecuencia de un daño en el proceso. Además, su empleo lleva a una reducción importante en los costos de mantenimiento, a la vez que multiplica la información disponible sobre la integridad del elemento o equipo y minimiza el tiempo muerto de inspección. Entre las principales ventajas de la emisión acústica, podemos mencionar que permite detectar y evaluar la importancia de discontinuidades en la totalidad de una estructura durante un único ensayo. Y por su parte, las principales desventajas de este método son que, en ocasiones, es complicado discriminar entre las señales genuinas de la emisión acústica relacionadas con las inestabilidades a las señales que se emiten por el ruido. Por otra parte también, se requiere una elevada especialización o destreza de los operarios, especialmente en la fase de análisis de datos. Para finalizar, cabe resaltar que sus numerosas ventajas y aplicaciones hacen de la emisión acústica un método de ensayo no destructivo bastante fiable para la evaluación de daño y la prevención de fallos en un material. La inspección por corrientes de Foucault, ST por sus siglas en inglés, es un método de inspección no destructiva que utiliza la inducción de corrientes eléctricas en el material del componente que vamos a inspeccionar. Este requerimiento de inducir corrientes requiere que el componente tenga en su estructura algún material conductor. Para el caso de los FRPs, esta conductividad está dada normalmente por los refuerzos de fibra de carbono. Para la inspección requerimos material muy simple, un equipo muy simple, mejor dicho. Necesitamos una bobina, un oscilador, una fuente de corriente alterna y un voltímetro para medir el voltaje a través de la bobina. En la imagen del lado izquierdo podemos ver un diagrama esquemático de cómo se hace el setup de la configuración, y en la imagen del lado derecho tenemos un sistema automatizado de inspección por corrientes de Foucault. La corriente alterna, que es la que circula en la bobina, va a provocar un campo magnético alternante en el tiempo alrededor de esta misma. Y si lo acercamos a los componentes que vamos a inspeccionar y son conductivos, este campo magnético va a permear el material y va a inducir una corriente de Foucault en él en base a la ley de Lenz. Esta corriente inducida también es alterna y a su vez, por tanto, va a desarrollar un campo magnético alterno, y este campo magnético va a ser opuesto al campo magnético primario. Y esto va a afectar la corriente y el voltaje en la bobina, y esto va a cambiar su impedancia, que es lo que se mide
para obtener un resultado de si existe algún defecto o si la pieza es conforme a las especificaciones. Este cambio en la impedancia se puede medir con la misma bobina de excitación, con una bobina separada de sensado o con sensores de efecto Hall, son los más empleados. La ST es efectiva porque nos permite detectar daños de impacto de baja energía, lo que es importante en la vida útil del componente. También el daño de fibras y agrietamientos de la matriz. Nos permite detectar defectos tan pequeños como medio milímetro. No se va a ver afectado por las interfaces interplanares de las diferentes capas de compuestos y permite analizar geometrías complejas de forma relativamente simple en comparación con otros métodos de inspección no destructiva. También su capacidad de automatización es muy amplia, desde la medición hasta la interpretación de resultados. Pero también cuenta con ciertas limitaciones, como que las señales defectuosas que se obtienen en las bobinas de sensado son difíciles de interpretar, sobre todo por las diferentes interferencias externas que se pueden tener en un ambiente industrial, sobre todo. También la capacidad de detección está limitada a defectos cerca de la superficie por la corriente alterna en la bobina de la excitación. A mayor frecuencia, menor profundidad de penetración, y a menor frecuencia, mayor profundidad, pero menor capacidad de detectar defectos de menor tamaño. Bueno, ya para finalizar esta presentación, no queda más que concluirla como tal y lo único que queda por decir es que todas estas metodologías que estuvimos analizando son como que la superficie de una revolución que está sucediendo en la industria espacial. Cada vez es más común utilizar materiales compuestos en elementos críticos de la aeronave y bueno, uno de los principales argumentos que tenían siempre la industria contra este tipo de materiales es que eran muy costosos. Entonces, integrar estas metodologías como no destructivas, pues obviamente van a abaratar mucho todas las inspecciones que se tienen que realizar por ley y por sistemas de calidad, ¿no? A final de cuentas, también analizándolo nos dimos cuenta de que no es algo tan fácil de aprender, o sea, una capacitación en cualquiera de estos métodos sería costosa y por lo tanto, pues tampoco sería en poco tiempo. Sin embargo, si en un futuro nosotros integramos esto a nuestros campos laborales, pues va a ser un plus tremendo. Y bueno, no queda más que añadir para esto. Espero sea de utilidad lo aquí descrito y un saludo a todos.